siempre están ahí, pobrecitas, cocinando, haciendo limpieza y preparando todo lo necesario. Bien, son bromas. Comenzamos con el factor método de análisis gravímetro. A ver, en cada bloque de clase, risa le da Kevin, ¿verdad? Es que usted estuvo haciendo limpieza quizás. Yo vivo solo, Lick, así que a mí me toca. Lo que vamos a ir discutiendo, cada bloque. Ah, pues usted es el chacho. Bueno, ni modo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Este está cortito, pero porque creo que hay algunas cosas que tenemos que analizar. Basa en reacciones, obviamente, y en pesadas. Ir a medir, eso es mentira, es pesar el procedimiento nuestro. Ahora bien, le da como dos debe ser completo, que precipite todo lo que quitar y no tengamos nosotros mucha pérdida, porque ojo, pérdida siempre va a haber, difícilmente va a coincidir el dato teórico, a veces hacemos cálculos teóricos, el dato teórico con el dato ya práctico. Y la otra es que la sustancia que se pesa, quiere decir la analita que yo voy a utilizar, debe tener una composición definida, debe de ser estable. Me menciona también la estequiometría, es decir, otra fórmula que es el porcentaje de la analita en la está fallando y a uno le quedan caras chistosas cuando nos congelamos. Así que lo lamento y me disculpo por mí. Evidentemente nosotros vamos a utilizar un factor gravimétrico. ¿Cómo se lo define el documento? Para tener la seguridad que ese es el analita, siempre lo vamos a multiplicar por el factor gravimétrico, factores gravimétricos. Este leak, no sé Y, si soy yo y, o no sé si usted y es la que está teniendo problemas con el audio porque se le escucha muy entrecortado. tuvieron Yo me salí pensando que yo era mi internet. Ah, la Yo creo que yo oportunidad. también la escucho así. tal vez la leak está teniendo problemas con la conectividad. Recuerden que siempre se está grabando. No vayan a hacerlo. Se ha salido la leak. Sí, se salió. No me han dado mensaje por el grupo. Déjame ver. No, no.
No puedes hacer nada. Deja de comer, Bere. Alguien debería de escribir al grupo. Bere, escribe vos. ¿Qué digo? No sé, que si está todo bien o algo así. Que si está todo bien o algo así. Quizás ahí donde está ella y Y es que como que no está en le la está casa, quizás. afectando. Sí, quizás también. Hola, no sé si ya regresé, ¿verdad que yo solo Sí, sí. me dejó el internet? Está fallando bastante. Bastante me está fallando el internet. Traté de compartir el mío, pero no me lo agarró. Bueno, pero les decía, me había quedado, me parece, si hasta ahí me escucharon, que si en los 2 o 3 ejercicios que aparecen en el documento, ustedes se dieron cuenta cómo se usa el factor gravimétrico. Eso siempre lo vamos a deducir de la redacción del problema. Porque el problema, por decir algo, un ejemplo, me está hablando, por ejemplo, voy a hablar del segundo factor gravimétrico de la tabla. Me habla del sulfato de bario, pero de ese compuesto vamos a analizar, o me interesa el azufre. Entonces, usted dice, ¿quién es el factor gravimétrico? Se va a la tercera columna y va a ser el azufre sobre sulfato de bario. ¿Qué vamos a utilizar de eso? El peso molecular del azufre sobre el peso molecular del sulfato de bario. Si, por ejemplo, le dijera, voy a analizar en el trióxido de dihierro, me interesa el hierro, pero a él solito. Entonces, su factor gravimétrico, ¿cuál va a ser? 2 veces el hierro entre el trióxido de dihierro. Quiere decir que el peso molecular del hierro se multiplica por 2 y se va a dividir entre el peso molecular del trióxido de hierro. Por eso me da una serie o una lista de algunas sustancias que son las que se utilizan y por eso vamos a necesitar ese factor gravimétrico. Me parece que les da el primer ejemplo que les da, me habla de una sal de cloro, me parece, ¿sí? Sí, Le habla de una sal de cloro donde le da el peso de la muestra, que es 0.6025 gramos, le da el peso del precipitado, que es 0.7134. Pero fíjese, le dice que necesitamos calcular el porcentaje de cloro en la muestra. Y si le está hablando de una sal de cloro y me interesa el porcentaje de cloro, y si me voy al factor gravimétrico, el cloro únicamente me aparece con el cloruro de plata. Entonces, ese es el que yo voy a utilizar. No necesita que el problema le mencione que es el cloruro de plata, sino que usted va a deducir de dónde lo va a ir a coger, llamémosle así. Entonces, por esa es la razón que se trabaja acá con el factor gravimétrico cloro entre el peso molecular de cloruro de plata. Se multiplica por el peso del precipitado entre el peso de la muestra por 100. No sé si ese ejemplo o ese ejercicio les quedó claro. pues yo lo veo simple, no veo algo que no entiendo. Lo ves simple y los gestos que veo, pues, es de que no están difíciles. Una vez nosotros nos ubiquemos que, yo insisto, todo ejercicio es fácil si nosotros entendemos cuáles son los datos que nos da y para dónde va a ir esa pieza de rompecabezas a meterse en la fórmula. Porque el siguiente ejercicio que le resolví, yo incluso por eso no creí necesario grabar ninguna resolución de ejercicios. ¿Por qué? Porque yo confío en que ustedes ya son los que van adelante, pues. Ya es una analítica 2 donde usted ya ha visto otras materias, se ha topado pues con otros docentes, diferentes formas de trabajar, usted ya digamos, como diría Francia, usted ya sabe desmanear las cosas. Así es que ya podemos hacerlo. En el segundo ejercicio, me habla de hierro. Aquí me sale el trióxido de hierro y le interesa como hierro solito, ¿verdad?
hierro solito, no le está diciendo hierro más 2 ni hierro más 3. Esa es la razón por la cual tenemos dos factores gravimétricos donde está el trióxido de hierro, pero en uno está, digamos, con hierro más 1 y el otro está con hierro más 3. Aquí solo me pide el del hierro nada más, entonces me voy con el primero. Eso para mí, esos son los detalles que quiero que veamos ahora para que no les cueste. Y había un último, dos ejemplos más que les daba y donde le daba el tanto por ciento de pureza. Cuando me hable del tanto por ciento de pureza, o que yo les pregunte en el ejemplo, quiero saber el porcentaje de precipitado que usted obtiene, estamos hablando de siempre el porcentaje de pureza. Donde la fórmula va a ser la misma, lo único que tenemos que tener bien claro es qué factor vamos a utilizar, por el cual nos vamos. En el ejemplo 3, ya le da que vamos a trabajar, me parece, con una roca fosfórica. Y si se fija, su fórmula ya es un complejo. Y es un complejo hexahidratado. Pero igual ese complejo me aparece en la tabla de los factores gravimétricos, pero me aparece con dos. Me aparece con el fósforo y me aparece con el magnesio. Y aquí justo se lo está relacionando con el fósforo. Esa es la razón por la cual elegimos el factor gravimétrico, donde tenemos el pentóxido de difósforo con el complejo que tenemos ahí, ¿verdad? Y en el literal B le hace una diferencia, donde le dice que quiere que trabajemos siempre con el fósforo, pero con una relación de 2. Si usted se fija, con el fósforo solito no lo tenemos, pero lo tenemos con el magnesio, 2MgO. Entonces, ahí, en vez de ese compuesto, ponemos 2 veces el fósforo y entonces nosotros ya lo utilizamos. Y creo que en los demás también. Los otros ejercicios que les voy a poner, tal vez se complican un poquito más, porque nosotros vamos a tener que hacer ahora ya una relación, donde ya la mezcla ya sufre otros cambios, a lo mejor le agregamos más cosas, no le quitamos, sino que le agregamos más cosas, y ya se nos va a hacer como una ecuación, donde yo voy a tener algo del lado izquierdo, el símbolo igual, y voy a tener algo del otro lado. Lo único difícil ahí es trabajar con el factor gravimétrico y aplicar operaciones matemáticas, operaciones netamente matemáticas. No sé si hasta ahorita cómo estamos. Yo en el 4 lo sentí un poco con otro nivel, ¿verdad? Porque tiene como más dificultad. Porque ya mete como la densidad de... Déjeme ver si me recuerdo ese. Ah, pero es que le da la densidad porque la densidad la utiliza para transformarlo como en concentración. Porque tenemos la densidad en gramos por mililitro y la necesitamos en litro. Y de esa forma eliminamos los mililitros, nos quedamos en litro y ya lo que yo encuentro realmente es una concentración. Acuérdese que con la densidad a veces nos sirve a nosotros solo para ir haciendo conversiones. Eliminamos arriba, eliminamos abajo hasta que llegamos nosotros al dato y a las unidades que a nosotros nos interesan. Digamos, ese sería lo único difícil que le apareció por ahí. Pero ¿cuál es la clave donde usted va a tener que hacer conversiones de este tipo? Que el problema le presente la densidad. Si el problema no le presenta la densidad, entonces usted se va tranquila a meter todos los datos que tiene. Si le diera moles, por ejemplo, si se los quisiera complicar en moles, usted lo pasa a gramos porque aquí todo lo vamos a trabajar en gramos. Todo va a depender de lo que le está pidiendo y qué es lo que vamos a sustituir. ¿Cuál es la ventaja que les digo yo con esta materia hoy? Que como todo tienen usted tiene en una evaluación, en una tarea, usted tiene su cuaderno abierto, usted tiene su libro abierto, tiene los ejercicios ahí resueltos. Lo que ahora nos interesa tener claro es el concepto teórico. ¿Para dónde voy? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué unidades necesito? ¿Y qué datos voy a sustituir? La clave ahorita, yo diría que
fácil porque tienen todo eso, pero concluir y analizar una cosa tal vez es lo que nos cuesta un poquito, ¿verdad? Y es por lo que se da la copia en los exámenes, es el análisis. No les aflige tanto la respuesta, sino que les preocupa el análisis. Cuando alguien no puede hacer el análisis, comienza a ver a un lado y comienza a ver otro los rostros, cómo están los demás, si lo han sabido analizar o no. A mí me interesa el análisis. Bien, ¿alguien más tiene algo? Yo tenía también una duda con el mismo ejemplo 4, y es que además de la densidad nos habla sobre un 2.3% en peso del amoníaco. Esa parte no me queda clara. ¿A qué se refiere ese dato? Estamos siempre con la precipitación de hierro. Sí. O soy yo, pero yo no veo. Ah, está. Quiero ver a dónde metimos ese 2.3. Se fijan, de aquí me sirve bastante lo que es la estequiometría. En la primera parte de la ecuación que tenemos ahí, según la estequiometría, de ahí se analiza que tengo 3 moles por el hierro, me va a dar los moles de amoníaco. Como que ahí tenemos los coeficientes de balanceo de una reacción, pero eso como los intercambiamos para poder analizar. Encontramos los moles y encontramos la concentración. Pero fíjese que según esta concentración, lo que necesitamos son los moles de amoníaco. Al tener ya la concentración por el volumen, ya nosotros tenemos eso. Pero ese 1.34 es la concentración. 3, tenemos nosotros arriba los moles del 0.220022. Eso lo multiplicamos por el 3. Pero al final, si nos damos cuenta, ese 2.3% no nos sirve para nada. Porque aquí no lo metemos en ningún dato. Ese 2.3% le está diciendo de que eso ya es así. Nosotros no lo vamos a transformar ni lo vamos a utilizar. Quiere decir que con las pesadas que se han hecho, la solución o las disoluciones que se han hecho, ese es el porcentaje en peso que vamos a tener. Pero no lo utilizamos en ningún momento para introducirlo a la fórmula. ¿Sí? Oh, una pregunta, yo pensé que iba en la molaridad donde metíamos el 0.99 gramos sobre mol y donde aparece como 0.023. Es por el porcentaje, permítame. Es que aquí ha habido un despeje. Aquí ha habido un despeje, ¿verdad? Porque, sí, ya me ubiqué. Tenemos la densidad. Cuando nosotros la multiplicamos por los 1000, nosotros lo que hacemos es eliminamos los mililitros por los mililitros, ¿sí? Y eso me queda al final en gramos por litro. Pero yo abajo tengo 17.03, que es un gramo mol, es un peso molecular gramo. ¿Qué se me va a eliminar de ahí? ¿Qué se me elimina de ahí? Serían los gramos. Se me eliminan los gramos. Y entonces le está quedando litros sobre mol, ¿sí? Pero ese porcentaje es un porcentaje en peso. Y la densidad se le da en gramos por mililitro, pero los 0.70 gramos de la muestra contienen el 25% del trióxido de hierro. Por esa razón tenemos que multiplicarlo por el factor, no por el porcentaje, porque acuérdese que nosotros los porcentajes en sí no los metemos totalmente a la fórmula, sino que los multiplicamos divididos entre 100. Aquí sería dividido entre 1000, me parece. Porque tenemos los 1000 de los gramos por mililitro. Entre 100. Porque nosotros trabajamos no con me explico, no trabajamos con el 2.3%, sino que tenemos que dividirlo.
Y como lo que estamos buscando es el porcentaje, la concentración del amoníaco, y el amoníaco es el que tiene 2.3% en peso, por eso es que lo multiplica por la concentración, porque si no se lo multiplico, estaríamos trabajando en el 100% de ese peso, ¿sí? Cuando nosotros encontramos cualquier molaridad y no la multiplicamos por ningún decimal de porcentaje, estamos hablando el 100% en peso de esa sustancia en esa concentración. Pero aquí le está diciendo que es el 2.3% en peso del amoníaco. Por lo tanto, ¿cómo me va a afectar en la concentración? Toda concentración se va a multiplicar por ese factor, llamémoslo así, de porcentaje, para tomar en cuenta que en ese punto 34 mol por litro ya está el 2.3% en peso que me está mencionando. No sé si me he dado a entender. Sí, sí. Vale. Entonces, recapitulando, toda normalidad es el 100% en peso de esa sustancia. Pero aquí lo tuve que multiplicar por el decimal del porcentaje, lo digo así porque no lo multiplicamos por 2.3%, para transformar esa concentración en ese 2.3% en peso. Si le dijera, por ejemplo, en el 5%, usted divide 5 entre 100 y eso lo multiplica por la concentración y ya va a tener esa concentración en el 5% en peso. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora sí. Bien, y de ahí en esa lo que nos piden es el volumen, ¿verdad? Creo que ahí estaríamos ya más claros, ¿verdad? Cada ejercicio yo siempre les recomiendo verlo una vez, verlo 2 veces, tener su calculadora. Yo les aconsejo, yo estuve viendo hoy la tarea de concentraciones. Me fallaron ahí. Para mí esa tarea tenía que haber sido solo 10, porque no tenían que, sí hubo 10, pero yo los quería a todos con 10. Entonces me fallaron en ciertos detallitos, ¿verdad? ¿Qué consejo les doy? No aproximen las masas atómicas. Por ejemplo, yo vi que por ahí me trabajaban que la masa del oxígeno era 16. Realmente es 15.99. Me parece que me salió sodio en alguna de ellas. Me trabajaban que el sodio era 23 y el sodio es 22.98, creo, 99. Para llegar a unos datos más exactos tenemos que trabajar con 2 o 3 decimales según masas en la tabla periódica. No lo aproxime, porque entonces podría ser, entre más nosotros despreciamos decimales, la respuesta se dispara y no nos van a dar iguales. Ya cuando usted utiliza 3 decimales, hay mucha probabilidad que la respuesta de 10 personas, por ejemplo, que lo están trabajando con 3 decimales, y que el tercer decimal para todos sea diferente, al menos en los primeros 2 decimales, la respuesta les va a coincidir. Por eso es que aquí vemos que en algún momento nos salimos de lo que en las cifras significativas que vimos la vez anterior. Porque en ese tema de las cifras significativas, o tomamos 3 cifras significativas para todos los procesos o no. Pero aquí si analizamos, por ejemplo, 0.99 le hace falta, ¿verdad? 1000 tiene más y 0.023. Entonces, allá estamos claros cuál es la cifra significativa, pero en conclusión, si nosotros utilizamos 3 decimales, nos vamos a aproximar mucho más a la respuesta correcta. No sé si hay más preguntas o comentarios. Por mi parte, no, Lick. Todo claro. Vale. Pero ¿sienten que hoy ya van sintiendo que asimilan mejor los temas? Porque sí. digamos, esta parte es lo que yo podría considerar quizás lo más pesadito de Analítica 2, porque nos metemos un poco a pasos algebraicos totalmente matemáticos, que los otros ejercicios que ya les voy a poner para la próxima semana, y trabajar con los factores gravimétricos. Una vez pasemos esto, la materia ya se terminó prácticamente, ya la cocinamos, ¿verdad? Bien, entonces si creen pues que no hay mucho más que hablar, los voy dejando, ¿verdad? Yo creo que mis clases son las más cortitas que tienen ustedes de todo el ciclo ahora. Pero hay una gran ventaja que ustedes pues me lo están entendiendo bastante, o al menos en la clase a leer las cosas e irlo trabajando en clase, pues lo hagan. Yo los invito a que ustedes tienen su correo institucional
Usted puede armar de estas reuniones entre ustedes, pueden reunirse a hacer los ejercicios juntos, ¿sí? Así como las tareas, ustedes pueden reunirse y hacerlas juntos para que no se dispare un grupo o una pareja del otro. ¿Para qué les sirve? Eso es como que estuvieran reunidos en la universidad estudiando, solo que cada uno está en su casa y están comparando. Y están así, están trabajando, están diciéndose las cosas y todo va a ser mucho más fácil. Eso les permite por ir jalando a quien le cuesta más, porque tendrá unas 2, 3 personas que siento que les cuesta más, de ahí todo el grupo está bastante parejo. Entonces, entre ustedes se ayudan, el grupo se logra mantener más compacto. Acuérdense que son carreras donde poquitos estudiantes hay, ustedes son dichosos porque son bastantes. Cuando yo la llevé, creo que solo éramos como 4 personas y de repente en mis materias solo éramos 3 y tuve una donde solo éramos 2, ¿verdad? Entonces eso es